Hola, os habla Antonio Barrientos de la Universidad Politécnica de Madrid y vamos a entrarnos en el vídeo 2 del capítulo de sistemas de segundo orden, y en el cual vamos a ver fundamentalmente cómo la posición de los polos se ve afectada por el valor del coeficiente de amortiguamiento. Este parámetro que hemos destacado en la función de transferencia en su forma normalizada, el seda, tiene un efecto directo sobre la posición de los polos y por lo tanto sobre la respuesta del sistema. Recordemos siempre que polos en el semiplano izquierdo, polos con parte real negativa, da lugar a sistemas estables. Polos en el eje imaginario, semiplano derecho, parte real positiva o nula, da lugar a sistemas inestables. Polos con parte imaginaria, polos complejos con parte imaginaria, da lugar a oscilaciones. Y polos con parte únicamente real, da lugar a sistemas que no presentan oscilaciones. Bueno, pues la posición de los polos va a estar ligada con el coeficiente de amortiguamiento y por lo tanto el coeficiente de amortiguamiento va a tener una relación directa con la forma de la respuesta del sistema, estable, inestable, oscilatorio, no oscilatorio. Por lo tanto, en este capítulo vamos a comenzar viendo cómo varía la posición de los polos de mi sistema cuando seda adopta diferentes valores. Y en segundo lugar, vamos a hablar de cuánto de amortiguado está el sistema en función de seda y daremos nombre. Diremos que el sistema está poco o realmente subamortiguado o mucho o realmente superamortiguado, ¿vale? Sobreamortiguado. Sobreamortiguado, subamortiguado o en el momento un poco límite, cuando pasamos de uno a otro, críticamente amortiguado. Y todo eso en función de seda. Bueno, pues empezamos con la primera parte, que es cómo se ve afectada la posición de los polos cuando seda toma diferentes valores. Partimos de la expresión de la función de transferencia, tanto en su forma normalizada como poniéndola ya explícitamente donde están los polos, parte real sigma, parte imaginaria más o menos omega d por j, es decir, los polos están aquí, ¿vale? Recordemos que a esto lo llamamos sigma y a esto lo llamamos omega d. Y los polos están en esta expresión de aquí. O sacando factor común omega n, tendríamos esta expresión de los polos. Tengamos en cuenta que omega n es una frecuencia y siempre va a tener que ser positiva. No tiene sentido que digamos el seno de un valor negativo, estaríamos desfasándole un número de grados, ¿no? Entonces la omega n siempre va a ser positiva. Entonces vamos a estudiar más que cuánto, dónde están estos polos en función del único parámetro que tengo aquí, que es seda. Y para ello lo que voy a hacer es, primero voy a pintarme el plano complejo, aquí está el eje real, este de aquí, el eje imaginario, y vamos a ir barriendo diferentes valores del coeficiente de amortiguamiento. Vamos a empezar con valores de seda negativos, ¿vale? Coeficientes de amortiguamiento negativos. Fijaros que ya intuitivamente la palabra, si estoy en lugar de amortiguando, estoy haciendo un amortiguamiento negativo, estoy embalando, estoy empujando más al sistema. Esto, la tendencia va a ser que el sistema va a ser estable, en lugar de frenarse, se embala. Entonces vamos a verlo. Valores de sedas negativos voy a distinguir dos casos, dos situaciones. Por un lado, que la seda sea negativa, pero entre 0 y menos 1, y que la seda sea aún más pequeña que menos 1, ¿vale? Creo que es conveniente para ir manteniendo un poco las ideas, seguirlas más fácilmente, pensar en un valor posible. Por ejemplo, aquí podemos tener que la seda valga 0,1 y aquí que la seda valga, perdón, esto sería menos 0,1 y aquí que la seda valga menos 2, ¿vale? Como posibles valores para seguir mejor el razonamiento. Bueno, esta expresión, que es donde están los polos, la voy a cambiar un poquito, que me va a ser más cómoda para hacer las siguientes explicaciones. Voy a ponerla así. Lo que he hecho ha sido, esta j, esta raíz de menos 1, la he metido dentro de la raíz. Es decir, he cambiado el signo del radicando, con lo cual quito la j. Entonces tengo que los polos están aquí. Recordemos que la seda es menor que 0. Vamos a empezar con el primer caso, una seda entre 0 y menos 1. Tenemos en cuenta que si la seda es negativa, este menos seda va a ser un número positivo. Esto que va a ver aquí, esto va a ser un número positivo. En este primer caso estaríamos que es 0,1. Y ahora tendremos aquí un 0,1 al cuadrado, un menos 0,1 al cuadrado es un 0,1 menos 1. Esto va a ser un número imaginario. En este caso que estamos aquí, considerando entre 0 y menos 1, esta raíz da como resultado un número imaginario. Por lo tanto, los polos van a ser una parte real más o menos una parte imaginaria. Me interesa la parte real para ver la estabilidad, y la parte real, como es menos seda y seda es negativo, va a ser un número positivo. En el caso concreto que estamos diciendo aquí, estaremos hablando de que tendríamos los polos en la omega n, lo que valga, y luego tendremos aquí un más 0,1 más menos la raíz de 0,1 al cuadrado, es una centésima, menos 1, pues la raíz de menos 0,0, no, perdón,
Eso es, 99, si no me equivoco, ¿vale? Lo que importa es que es un número negativo, con lo cual esto sería al final un número complejo con parte real positiva y por lo tanto un sistema inestable. Esto me da lugar a un sistema inestable y como tiene parte imaginaria, oscilatorio. ¿Vale? Primer caso analizado. Sedas entre 0 y 1, sistema inestable oscilatorio. Los polos, por lo tanto, aquí. Parte real negativa, positiva y existe parte compleja. Esto sería la seda entre 0 y menos 1. Siguiente caso que considerar. Seda más pequeña que menos 1, por ejemplo, menos 2. ¿Vale? Bien, entonces, este número que tengo aquí, seda al cuadrado, sería un número positivo, que al restarle de 1 sería más pequeño que seda al cuadrado. Evidentemente, seda al cuadrado menos 1 es más pequeño que seda al cuadrado. Y por lo tanto, la raíz es más pequeño que seda. Esto que tendríamos aquí sería un número, vamos a llamarle A, que es más pequeño que seda. Si ahora al menos seda, al menos 2, le sumo un número más pequeño que el valor de la raíz cuadrada de seda al cuadrado, estaré teniendo un número que es, recordad que es menos 2, ¿vale? O sea, 2 más, en primer caso con el seno, sumando con la componente más de las dos raíces, más 2 más un número más pequeño que seda. En todo caso, un número que sería más pequeño, o sea, más a la derecha que el 2. Por lo tanto, polo inestable. La otra situación, el menos, entonces sería más 2 menos un número que no llega a ser seda, luego seguiría siendo un número positivo. Luego en ambos casos, con el más y con el menos, tenemos que esto sale un número positivo y por lo tanto los polos van a estar en el semiplano derecho. Realmente los polos estarán por aquí y por aquí. Esto sería el caso de menos 2, perdón, menos 2 más 2 más algo y el menos 2 más 2 menos algo. Este sería uno y este sería el otro. Esto sería para el caso de que, vamos a ponerlo aquí dentro, de que la seda es más pequeña que menos 1. No he destacado aquí el caso de que la seda sea justo igual a 1, pero es muy sencillo. Si la seda es justo igual a menos 1 al cuadrado es 1, menos 1, 0, y me queda que los polos están en el omega n menos seda. Como la seda es menos 1, me quedan en omega n. Tendremos justo el caso de que los polos son dos polos reales. Estaremos aquí. Seda igual a menos 1. Repito, si la seda es menos 1, esto es 0, y tenemos un polo doble. Tenemos aquí con los polos. Por lo tanto, lo que es primero más importante, bueno, esto no lo he puesto, aquí sería un sistema que es inestable, estamos a la derecha, pero ya no oscila. ¿Vale? Bueno, entonces repito, o sintetizando, resumiendo, para sedas negativos, sistema inestable. Si estamos entre 0 y menos 1, además de inestable es oscilatorio. Y si estamos más pequeño que menos 1, es inestable pero no oscilatorio. Lo ponemos así en limpio. ¿Vale? Voy a irme al otro caso, que la seda sea mayor que 0. ¿Vale? Bien, pues si la seda es mayor que 0, y revisamos esta expresión de aquí y hacemos las consideraciones equivalentes a las que hemos hecho aquí, ahora la seda es mayor que 0, esto será el menos, ese número mayor que 0, será un número negativo. Si estamos entre 0 y 1, si por ejemplo estamos 0,5, ¿vale? Esto está radicando de aquí, ¿vale? Será un número que es mayor, el 0,5 al cuadrado será un número menor que 1 y esto será un número positivo. La raíz será un número real, multiplicado por j serán raíces complejas. Esta parte responderá a la parte imaginaria y esta a la parte real. Y la parte real, como estamos hablando de que seda es mayor que 0, serán polos en el semiplano izquierdo, sistema estable. Y además, como tenemos parte imaginaria, sistema estable que presenta oscilaciones. Los polos estarán, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Esto será para una seda entre 0 y 1. Estable, hemos dicho que la parte real nos queda con valor negativo, pero hay parte imaginaria, oscilatorio. Siguiente situación, seda exactamente igual a 1. Nos ocurría como antes, aquí tenemos que esto valdrá 0, 1 menos 1, 0, y tendremos que los polos estarán menos 1, o sea, la seda es igual a 1 será una parte real que será menos 1, un polo doble. Estaremos aquí. Este círculo que he pintado es el círculo que tiene radio 1. Seda igual a 1. Y por último, una seda positiva, pero mayor que 1, por ejemplo 2. ¿Vale? Este número de aquí, la raíz, lo que está dentro de la raíz, será un número negativo. La raíz será un número imaginario. Multiplicado por j será un número real. Tendremos un menos
seda más menos un número real. Me dará lugar a números reales. Y si hacemos la misma consideración que hacemos aquí, de que este número puede ser mayor o menor que seda, nos vamos a encontrar con que vamos a tener valores reales que nunca van a pasar de cero. Es decir, vamos a tener un caso va a estar por aquí y otro caso por aquí, ¿vale? Esto podéis dar alguna vuelta pensando que la seda sea, por ejemplo, menos 2. Perdón, más 2. ¿Vale? Con seda más 2 comprobáis que los números van a estar siempre uno por encima del 1 y otro por debajo del 1, pero siempre a la izquierda del 0. Esto sería entonces para seda mayor que 1. Tenemos, por lo tanto, que toda esta zona de aquí, con estos valores de la seda que son en todos los casos positivos, toda esta zona de aquí, toda esta gran zona de aquí, es la seda mayor que 0. Y toda esta zona de aquí es la seda menor que 0. Tenemos que hay una diferencia entre sistema estable y sistema inestable. Me queda el caso de en medio, la seda igual a 0. Para seda igual a 0, si os fijáis aquí, me queda que los polos están, esto sería un 0, aquí me quedaría un 1 y me quedaría más menos j. ¿Vale? Ese más menos j es que los polos están, me queda multiplicar por omega n, pues me queda uno aquí y otro aquí, ¿vale? Con parte imaginaria pura. Parte imaginaria pura es que el sistema tiene oscilaciones mantenidas, no se atenúa nunca, por lo tanto es oscilatorio puro. Fijaros que aquí he añadido dos nombres, que no los he destacado, que es estable y oscilatorio, y lo llamo subamortiguado. Subamortiguado es porque estamos por debajo del amortiguamiento crítico, que sería el caso de seda igual a 1. Y este es sobreamortiguado porque está muy amortiguado, por encima del crítico. Cuando está sobreamortiguado es que está tan amortiguado que no oscila. Cuando está subamortiguado está tan poco amortiguado que oscila. Vale, estos nombres, lo voy a repetir en la siguiente transparencia, pero son importantes. Sistemas subamortiguados, poco amortiguado, sedas pequeñas, sigue siendo estable, pero sedas pequeñas, y el sistema oscila. Sobreamortiguado, tenemos ya polos reales, el sistema está muy frenado y no oscila. Bueno, esto que he escrito aquí sobre la marcha, lo tenemos aquí pintado en limpio, y es esta evolución de dónde están los polos en función de seda, es algo que tenemos que conocer bien, ¿vale? El motivo es que cada vez que yo vea un sistema y calcule un sistema de segundo orden y evalúe cuánto vale seda, es de una manera rápida de saber si el sistema va a oscilar, no va a oscilar, va a ser estable o inestable. O, planteándolo al revés, si quiero generar, construir, diseñar un sistema para que sea estable y no oscile, tendré que garantizar que su coeficiente de amortiguamiento es mayor que 1. ¿Vale? Bueno, voy a insistir sobre estos conceptos en esta otra transparencia, ¿vale? Es importante esto. Lo que tengo en esta transparencia es recorriendo los diferentes valores de seda, indicando dónde están los polos, indicando cuánto vale la parte real y la parte imaginaria de los polos, y indicando cuánto vale teta. Teta os recuerdo que era, si los polos estaban aquí, era el ángulo que formaban los polos con el eje imaginario. Evidentemente, cuando tenemos ya los polos sobre el eje real, os recuerdo también, perdonadme, que teta, el coseno de teta era precisamente seda, ¿vale? Entonces, cuando estamos con sedas mayores que 1, que es cuando tenemos los polos por aquí, coseno mayor que 1 no tiene sentido. En el dominio de los reales, en el dominio de los imaginarios sí. Pero digamos que esos casos que están aquí en este sin sentido corresponderían a valores de seda que va a ser, digamos que no hay ángulo de seda mayores que 1, que no hay ángulo teta, y estamos pasando de la situación límite con teta igual a 0 a tetas, a valores de ángulo, que serían cosenos de ángulos imaginarios, ¿vale? Bueno, y la cuarta columna, que es un poco la nueva, la que quiero tal vez destacar, es el nombre que le damos al sistema. Entonces, los tres primeros casos, estos tres, corresponden a sedas negativos, menores que menos 1, iguales a menos 1, o entre menos 1 y 0, sedas negativos, y siempre son sistemas inestables, ¿vale? Siempre inestables. Con los matices de que en este caso, menor que menos 1 no oscila, igual a 1 tampoco oscila aún, pero entre menos 1 y 0 ya oscila. Es decir, las respuestas que no están aquí pintadas, en este caso sería un sistema inestable no oscilatorio, respondería así. Aquí tendríamos un sistema que está en el límite de que va a empezar a oscilar, y aquí ya estaría oscilando y sería inestable, sería una cosa así como esta, ¿vale? Con una amplitud que va aumentando. Estos sistemas, estos tres, son sistemas inestables. Lo pongo ahí en ese cuadro en rojo para indicar, ojo, son sistemas que no nos sirven.
Siguiente caso, fijaros que hemos ido de muy pequeño, -1, negativo pero menos pequeño que antes, y ahora ya estamos con z igual a 0. En este caso, z igual a 0, tenemos los polos coseno de teta, ¿vale? Nos sale que la teta tiene que ser 90 para que sea 0. Tenemos este ángulo, 90 grados, estamos aquí. El sistema tiene polos imaginarios puros, tiene oscilaciones mantenidas, oscilatorio mantenidas. Le estoy dando aquí el nombre de críticamente estable, perdóname, no he ido poniendo esto, estos serán los valores que han ido correspondiendo a valores negativos, todo esto, y el caso límite que estábamos considerando de aquí en medio, que era este de aquí, ¿vale? Bueno, estamos ahora aquí. Para seda igual a 0 digo que le he puesto críticamente estable, pero ojo, igual es más correcto, o digamos, os lleva menos a confusión decir críticamente inestable. Este sistema, sin ninguna duda, en esta situación, es un sistema inestable, ¿vale? Bueno, pasamos al siguiente caso, que es cuando tenemos ya valores de seda positivos. Estamos, por lo tanto, con polos, con parte real negativa y sistemas estables. Toda la zona del semiplano izquierdo estamos en esa situación. Para el caso en el que estemos con sedas positivas, pero más pequeñas que -1, vamos a tener los polos con parte imaginaria, tal, como tenemos ahora ahí pintado en el círculo. Y la respuesta es una respuesta que es oscilatoria, pero que se va atenuando. Oscilatoria porque hay parte imaginaria. Se va atenuando porque es un sistema estable. Eso es seda entre 0 y 1. La seda ya es positiva, pero no es muy grande, es subamortiguado. Cuando aumentamos la seda y llegamos a seda igual a 1, estamos en un caso en el cual tenemos los polos reales, digamos, han pasado de tener parte imaginaria, la parte imaginaria ha sido cada vez más pequeña, la teta era cada vez más pequeña, y en ese momento la teta vale 0 grados. Y ya no hay parte imaginaria, justo en ese momento. El sistema en ese momento deja de oscilar. Es estable, deja de oscilar, pero es el punto de cambio. Y lo llamamos críticamente amortiguado, ¿vale? Estaremos en ese punto de ahí, críticamente amortiguado. Y si hacemos la seda más grande, positiva y más grande, sedas mayores que la 1, ya estamos con los polos reales. El sistema no oscila, el sistema es estable, no oscila, y decimos que es sobreamortiguado, está muy amortiguado. Y estaríamos en esas dos situaciones de ahí. Un polo a la izquierda del punto que hemos marcado ahí como seda igual a 1 y otro a la derecha, pero siempre con parte real negativa, ¿vale? Bueno, estos conceptos, muy importante, cómo depende o cómo varía la posición de los polos en función del valor de la seda, es importante manejarlo bien, ¿vale? Os recomiendo que de alguna manera lo escribáis vosotros en un papel y lo repitáis un par de veces.